que sean de una vez. Entonces, ya estamos en las últimas clases de nuestro derecho tributario. Vamos a ver, el lunes vimos el contencioso, ¿verdad? El contencioso administrativo, ¿es así? Sí, bueno, desde Código Tributario, Ley de lo Contencioso Administrativo, Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del Organismo Judicial. Habíamos platicado los plazos, les había comentado, bueno, vimos cada una de las fases, comentamos en relación a que es bien importante que tengan cada fase y cada plazo bastante en mente, que los tengan bastante claros, ¿verdad? En el emplazamiento, que tengan claro qué es el emplazamiento y todas las actitudes del demandado en su detalle, ¿verdad? Eh, Allanamiento, excepciones previas, perentorias, ¿cuáles son esas excepciones previas? En el periodo de prueba, que ya sabemos que hay un periodo de prueba, no solo el plazo, sino que también cuáles son los medios de prueba, ¿verdad? Que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. De ahí vimos la sentencia y bueno, vienen los recursos a esa sentencia de lo contencioso administrativo, que son los recursos, imagino que ustedes ya vieron en su Código Procesal Civil y Mercantil, el de ampliación, el de aclaración, el de reposición, el de casación. Todo. ¿Y cómo me va a tocar hacer todo esto solo? ¿Por qué? Porque la mujer que me contrataron por reemplazo de Inesita es una usted no es sastre, sino desastre. Yo, a ver, córrase para allá, no la quiero ver. Mira, Marisela no es un desastre. Pues yo no sé si es la novela la que están viendo o si alguien se está alegando ahí atrás, pero parece novela. Bueno, qué bonito. Va, entonces, volviendo al tema fuera de la novela. Em, Estábamos hablando de los recursos, ¿verdad? Tenemos ampliación, aclaración, reposición, casación, tenemos nulidad, ¿verdad? Ahora estos recursos, ¿dónde están contenidos? En el Código Procesal Civil y Mercantil. Me imagino que ustedes en su procesal administrativo vieron estos medios de impugnación. Solo aclárenme sí o no. ¿Sí los vieron? Va, listo. Entonces, solo para que los tengan en mente, porque lo vamos a ver así sumamente somero, ¿verdad? Los voy a poner en pantalla para que lo tengamos en consideración de los medios de impugnación del contencioso, aunque lo importante realmente es que ustedes se sepan el contencioso y las etapas del contencioso y en qué momento cabe el contencioso, ¿verdad? Número Ojo ahí, desconocido. porque sí es bien importante que sepan en qué momento cabe. De los medios de impugnación, ¿verdad? En el contencioso administrativo. Acá, ¿qué es lo importante? Saber qué son los medios de impugnación, pero sobre todo nos vamos a la ley de lo contencioso administrativo, porque por su pletoriedad, el Código Tributario nos envía la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, en el artículo 27 de la ley de lo contencioso administrativo se establece, salvo el recurso de apelación, siempre ojo con esos salvos, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos que proceden entonces?
en contra de la sentencia, lo contencioso administrativo, ¿verdad? Ampliación, aclaración, casación, reposición, nulidad, el de enmienda del procedimiento, el de revocatoria no procede en contra de la sentencia, sino en contra del auto. Entonces, revocatoria no lo vayan a poner en contra de la sentencia, lo vamos a dejar fuera. ¿Y cuál es el recurso? ¿Verdad? Porque recordemos que aquí nos vamos más a las excepciones, porque ahí la generalidad pues viene a ser bastante sencilla. ¿Cuál es el recurso? El recurso que no procede en contra de la sentencia del contencioso administrativo. Entonces, el articulado del 27 es bastante claro y nos menciona, salvo el recurso de apelación en el proceso contencioso administrativo, caben los recursos que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil contra las sentencias y autos definitivos. Por eso es que se menciona, si se dan cuenta en el segundo párrafo, que los medios de impugnación son, y se menciona revocatoria y reposición, pero el artículo 27 menciona contra las sentencias y autos. Revocatoria cabe en contra de auto y todos los demás sí caben en contra de la sentencia. Entonces, por eso les hacía la aclaración. Pero ¿cuál es el único recurso que no cabe? ¿Verdad? El de apelación de los contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando ustedes vieron sus medios de impugnación en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque entonces nos tenemos que ir, si lo quieren ver desde ese punto de vista, a cada uno de los recursos, entonces nos tendríamos que ir al Código Procesal Civil y Mercantil, número uno, para esquematizar cada uno de los recursos en razón de los plazos, para saber qué significa cada uno de los recursos en el sentido de que en qué momentos aplica cada uno de los recursos, ¿verdad? Entonces, en el artículo 600 tenemos el recurso de reposición. Solo se los voy a mencionar porque realmente no vamos a entrar a conocer cada uno de los recursos porque ustedes ya los vieron en su Código Procesal Civil y Mercantil. Para efectos de tributario, solo necesito que sepan esto. La diapositiva esta, que es cuáles son los recursos que proceden en contra de la sentencia de lo contencioso administrativo. Claro está que posterior a esto, y entonces ustedes se van a su artículo 27, ¿verdad? En razón de los recursos. Claro está que viene entonces una exposición amplia de, bueno, qué es cada uno de los recursos, dónde está fundamentado cada uno de los recursos y cuál es el plazo de interposición, así como la tramitología para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al de reposición, se interpone en 24 horas, se audiencia por 2 días y se resuelve en 3 días. Entonces es bastante sencillo porque son 24, 2, 3, ¿verdad? Cuando nos vamos a una aclaración y una ampliación, ojo acá porque hay que tener bastante claro cuál es la diferencia entre aclaración y ampliación. El Código Procesal Civil y Mercantil nos menciona que la aclaración da lugar cuando hay términos oscuros, ambiguos o contradictorios, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué significa oscuridad, ambigüedad o algo que es contradictorio? A veces solo nos vamos a leer la norma, pero realmente no sabemos qué significa fuera de eso, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo realmente lo interpongo por ambiguo o cuándo realmente lo interpongo porque es contradictorio, ¿verdad? Cada uno, cada una de estas palabras tiene una terminología totalmente diferente. Si se dan cuenta, de hecho, yo en la diapositiva coloco, bueno, cuál es el género de la palabra en latín y asimismo cuál es su significado en el diccionario, ¿verdad? Para que entonces entremos a conocer realmente qué significa cada uno de los términos por medio de los cuales se puede plantear la aclaración. Y el recurso de aclaración, al igual que el de ampliación, ¿verdad? Su plazo de interposición es de 48 horas, hay audiencia de 2 días y se resuelve en 3 días. No lo vamos a entrar a ver a profundidad porque, como les menciono, ustedes ya lo vieron, solo es para efectos de que sepan cuáles son los que proceden, pero también muy feo solo mencionarlos y no, por lo menos no tener un poquito más de background, ¿verdad? Entonces, el de casación, que también está contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero el de casación, si se dan cuenta, también tiene su fundamento en el artículo 221
de la Constitución, en donde se establece contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso contencioso administrativo, puede interponerse el recurso de casación. En la ley de lo contencioso administrativo, en el artículo 27, que fue el que le dimos lectura inicialmente, también se establece que cabe el recurso de casación, ¿verdad?, en contra de la sentencia de lo contencioso. Y en nuestro Código Tributario, en el artículo 169, también se indica que procede el recurso de casación en contra de las resoluciones y autos que pongan fin al contencioso administrativo. Ahora bien, ¿dónde realmente se desarrolla el recurso, ¿verdad? Ese recurso se desarrolla en el Código Procesal Civil y Mercantil, la casación, ¿verdad? Que es un recurso de segunda instancia que es un recurso que se eleva, ¿verdad? Entonces, el recurso de casación es un poquito más complejo, si lo queremos ver así, que el de ampliación, aclaración, apelación, que ya sabemos que no cabe contra la sentencia del contencioso, pero se las menciono porque tiene una tramitología bastante corta y sencilla, ¿verdad? Eh, y es una tramitología un poco más amplia. Y si se dan cuenta, en el quinto supuesto de la tramitología del recurso de casación, el plazo, pues la ley como tal no señala un plazo para dictar sentencia. Entonces nos vamos, porque la semana pasada también lo veíamos en el contencioso administrativo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la norma no señala el plazo para dictar una sentencia? Y Madeline, recuerdo que nos mencionaba el artículo 149 de la ley de lo contencioso, de la ley del organismo judicial, en donde se establece los decretos, autos y sentencias y menciona sentencias en el plazo de 15 días. Entonces, por supletoriedad, pues también nos vamos, ¿verdad?, a la ley del organismo judicial, y es por eso que tanto el Código Procesal Civil y Mercantil, cuando ustedes lo toman para objeto de estudio, así como la ley de lo contencioso administrativo y Código Tributario y cualquier normativa, ¿verdad?, ordinaria, les menciona por supletoriedad, ¿verdad? Nos vamos a la ley del órgano judicial, Código Procesal Civil y Mercantil, que es la ley marco, si lo quieren ver así, en temas procesales. Entonces, fuera de eso, ¿alguna duda, alguna observación para que la veamos de una vez? ¿No? Listo, entonces. Ley de lo contencioso administrativo, abordamos proceso contencioso administrativo, mencionamos los recursos que caben en contra de la sentencia de lo contencioso administrativo. Tenemos claro, Kenia Noriega, cuál es el único recurso que no cabe en contra de la sentencia del contencioso administrativo. Perdón, licenciada, estaba ocupada. Es que mi nena fue al baño y la fui a ver porque estoy sola. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No, no se preocupe, no, no tenga pena. Si quiere se la hago a alguien más, no, no se preocupe. Gracias, disculpe. No, no hay pena. Alison, El de revocatoria, licenciada. si son 2 puntos del examen, usted se iría por el de revocatoria. Sí. Va. Leslie, Sería apelación. ahí estamos. ¿Dónde se fundamenta? El artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Excelente. Muchísimas gracias, Leslie. Entonces, posterior al contencioso administrativo, dentro del contenido que todavía tenemos pendiente en el curso, tenemos ley de herencia, legados y donaciones, ¿no? Y tenemos económico coactivo. Únicamente, y con eso terminaríamos el contenido, el segundo parcial. Ahora, les voy a mostrar en pantalla. Está. Esta es la ley de herencia, legados y donaciones, que se las muestro de una vez en pantalla, porque el proceso económico coactivo realmente está en el Código Tributario y es bastante pequeño. Tengo una presentación sobre el económico coactivo, pero recordemos que en el examen, para efectos de examen,
lo que más vemos son casos, ¿verdad? La ley de herencia, legados y donaciones no es compleja, pero tiene un punto que es algo difícil de entender. Y ese punto es el tipo impositivo. Vamos a ver, en esta norma no tengo otra ley que bajé, donde creo que está muchísimo mejor, más explícito, porque este cuadrito, me imagino que ustedes en la norma si la tienen a la mano, porque si la tienen digital es un poquito más difícil, pero voy a bajar el tipo impositivo en la ley de herencia, legados y donaciones para que ustedes lo puedan ver muchísimo mejor. Es el punto realmente más difícil de entender en la normativa de la ley como tal. Acá la tengo, listo. La ley de herencia, legados y donaciones, decreto número 431. Y entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que ver en la ley? Eso lo vamos a ver el lunes. Los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, que es sumamente importante que los ubiquen, ¿verdad? Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición, sujetos. Si se dan cuenta, en el artículo 1 está el hecho generador de la ley, ¿verdad? No es nada compleja, lo que pasa es que es un poquito amplio, ¿verdad? La descripción. Después, ¿cuál es la base imponible? Acá se menciona, para el pago del impuesto se tomará como base, ¿verdad? Acá está, se tomará como base. Entonces, esa es la base imponible, porque recordemos que en el tema de herencias, nosotros podemos heredar bienes muebles, inmuebles, podemos heredar derechos abstractos, derechos reales, ¿verdad? Entonces, eh, es un poquito más complejo la justipreciación que se le da, ¿verdad? Entonces, lo importante es que sepan cómo se saca esa base imponible. Ejemplo de un bien inmueble, no se toma como referencia el valor en que el que está inscrito en el Registro General de la Propiedad, sino que se toma de referencia el valor del avalúo, ¿verdad? Entonces, ojo, porque en el tema de herencia, legados y donaciones, que este tema en general, o sea, la sucesión, ustedes ya la vieron en un civil y seguramente vieron que hay tipos de sucesión testamentaria e intestada. Esta ley aplica para el cálculo ya sea de la sucesión testamentaria o intestada, cuando llevamos a cabo un proceso sucesorio. Entonces, al momento que se lleva a cabo el proceso sucesorio, nosotros debemos saber cuál es la masa hereditaria. Eso está en nuestro Código Civil, todo lo que tiene que ver con herencias, ¿verdad? ¿Quiénes son los herederos? ¿Sí? Entonces hay una línea de herencia. Si no hay testamento, herederos o legatarios, menciona la norma. Si no hay un testamento, entonces, ¿quiénes tienen derecho a heredar, ¿verdad? Cómo es la sucesión, y eso es bien importante que lo sepan. Eso está en el Código Civil en relación a la herencia. Merle, ¿qué sucede si usted, ejemplo, tuviera hijos, ¿verdad? Y está casada y tiene 2 hijos y usted se casó por gananciales y fallece? ¿Cómo heredan? ¿Quiénes son sus herederos? Si es intestado. ¿Quién hereda incluso cuando yo no dejé testamento? ¿No? Eso, ¿verdad? Porque está intestado, me dijo. Eso mero, así es. Pues yo digo que mi esposo Ujú. y mis hijos, tal vez. ¿En qué porcentaje? Yo creo que mi esposo, el 100%, creo. Pero si ya le heredó, ya tiene su esposo el 100%, ya no nos queda ni siquiera un 1% para
repartir en sus hijos. Sí, sí, yo creo que si no dejé testamento de que mis hijos van a heredar, entonces como son bienes gananciales con los que me casé, entonces el 100% es para mi esposo. Nítido. Me encantan esas respuestas. Diego Calel, ¿cuál sería su respuesta? Licenciada, buenas tardes. Creo que indicó que es por comunidad gananciales, ¿verdad? Ujú. Pues en este caso mm, sería el 50% licenciado y el otro 50% a los hijos. Ujú. Entonces, ¿qué porcentaje le toca a cada uno? Tenemos 3 personas. ¿Qué porcentaje le toca a cada uno? Bueno, sí, sí como es comunidad gananciales, entonces sería 50% para el esposo y si hay dos hijos, el 25-25. Perfecto, excelente. Porque es importante que ustedes se sepan su código civil en relación a la herencia y a la consanguinidad, a la afinidad. Estudien la consanguinidad y la afinidad. Les va a ayudar muchísimo para el examen, muchísimo. ¿Por qué les digo esto? Vean acá. Está el tipo impositivo en el artículo 7 de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. El problema es que ustedes entran en un proceso sucesorio, independientemente si es testamentario. Bueno, es peor cuando es intestado, porque entonces sí hay que ver quiénes son los herederos, ¿verdad? Si es hacia arriba o si es hacia abajo. Ejemplo, Daniel Macario. ¿Usted está casado? ¿Tiene hijos? ¿Tiene papás? ¿Tiene hermanos? ¿Cuántos hermanos son? Va. Dios no quiera, usted tiene un vehículo a su nombre, muere hoy. ¿Quiénes heredan? Intestado. No, no, no. Usted tiene un vehículo, usted se murió, entonces usted no puede heredar. El causante diría la norma, el difunto no puede heredar. ¿Quién hereda? Porque nadie. Va, Jacqueline, Adriana. Buenas tardes, licenciada. En este caso heredarían los padres. Si no tiene descendientes, sería para la línea ascendente, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Bueno, entonces, ¿a qué vamos con esto? A que sí es importante, sí es bien, bien, bien importante, porque no vamos a ver un caso de donde haya testamento. Esos casos son muy facilitos. Sino vamos a ver un caso intestado. Pero, ¿por qué es importante que sepan cuál es el vínculo de afinidad o de consanguinidad? Dense cuenta acá en el artículo 7, que es de tipo impositivo. Les menciona hijos, cónyuge y concubinos. Entonces, ojo, porque la masa hereditaria tiene un valor, tiene una justipreciación, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en un caso. Entonces, ejemplo, que ustedes tengan el vehículo, que estábamos hablando anteriormente con Daniel, y el vehículo esté valorado o se le vaya a ponderar en 50.000 quetzales. Entonces hablamos que entramos al primer valor que tenemos, hasta 50.000 quetzales. Si quien va a heredar, si él no está casado y no tiene hijos, entonces el primer supuesto no entra, si se dan cuenta, que es del 1% sobre el valor de la masa hereditaria. El que entra es el segundo supuesto, donde se menciona ascendientes y descendientes, excepto los hijos adoptante y adoptado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con los papás, que son ascendientes, descendientes, y hay, o sea, en qué grado, ¿verdad? Por eso es importante saber los grados y las líneas, ¿sí? Porque entonces ya se menciona después que en la línea colateral o por consanguinidad, en el segundo grado es un porcentaje de impuesto a pagar, en el tercer grado es otro porcentaje de impuesto, en el cuarto grado es otro porcentaje de impuesto, y ejemplo que Daniel haya dejado testamento, porque en ese caso, ¿verdad? Él también puede disponer que cuando él muera puede heredar una amiga, ¿verdad? Su mejor amiga, ejemplo.
Entonces ya entra el otro supuesto que son extraños, ¿verdad? Porque con un amigo, ejemplo, con el vecino, no tenemos un vínculo de parentesco, ni de primero, segundo, tercero, cuarto grado, ¿verdad? Entonces ahí ya se denominan extraños, ¿sí? Y puede ser el caso, cada quien puede disponer de sus bienes como desee. Ahora, ¿pero qué es lo importante? Aparte del vínculo, el monto de la masa hereditaria. Entonces, en razón de eso, se aplica el tipo impositivo en la ley de herencia, legados y donaciones. Dentro de la normativa, ustedes van a leer que hay hecho generador, o sea, porque nace sin Madeline. Perdón, una consulta. En el aspecto de cuando dice que los parientes extraños legales por afinidad, ¿por qué tiene dos tipos impositivos? Porque es que la ley acá está mala, véanla en la suya. Los legales por afinidad es una cosa y los parientes extraños es la última casilla, ¿ya se dio cuenta? Ok, listo. Gracias. La otra estaba peor, la verdad, pero esta está no tan mal como la anterior. Entonces, si se dan cuenta, por eso es importante la ley física. Yo acá tengo mi ley física, pero no se las puedo mostrar, pero el lunes la voy a llevar. Brenda, ¿qué manda doña Brenda? Ay, gracias, doctora. Pero para que, digamos, si yo le quiero heredar a un extraño, Ujú. ¿en qué momento puedo así como hacer algo fraudulento y decir, no, si yo era su concubina o era mi concubino? ¿Cómo lo Porque la probaría? cantidad de Según el impuestos, derecho ¿cómo? civil. Bueno, tendría que haberlo declarado, ¿verdad? No, pero soy, ¿cómo se llama eso? Ay, soy anónima, no sé. ¿Cómo así? Sí, pues digamos, no está declarada mi relación. Una persona jurídica no puede heredar, una persona Ujú, individual. Yo sí puedo heredar, ejemplo, derechos que tenga sobre personas jurídicas, ejemplo, acciones, ¿verdad? ujú, ujú. Pero tiene que demostrar el vínculo. Ya. Ujú. De hecho, cuando se inicia un proceso sucesorio, usted para demostrar que es, ejemplo, esposa del causante, Sí, usted tiene mi que partida de sí, una mi certificación certificado. de matrimonio para Ujú. demostrar que es hijo. Entonces tiene que una partida de nacimiento y así sucesivamente. Usted debe de demostrar que sí, ¿Y cómo demuestro mi relación si soy extraña? porque no hay O un solo vínculo que porque, demostrar, entonces se considera que es extraño. ya, pero sí demuestro que tengo una relación o tuve una relación. Fuimos amigos del alma, Lo que pasa es compañeros que de si usted se, borracheras, una cosa así. no, si usted es extraño, únicamente va a heredar por testamento. Ujú. Porque yo en Porque este momento, aparezco en el testamento. ejemplo, usted es extraña para mí si lo quiere ver así, ¿verdad? Ujú, Tenemos, y yo digo, doña Brenda, mía, parece que es una gran persona, entonces yo le voy a heredar mis bienes. Y ajá. entonces en mi testamento aparece usted, le voy a heredar mis leyes, Bueno, con sus anotaciones y hasta los resaltadores ya secos. ay, claro, Entonces, usted va a tener que pagar el 12%, ¿verdad? claro. Si la justipreciación de ese apartado es menor a 50,000 quetzales, ¿ya? Ajá. Entonces, así es como usted podría llegar a aparecer. En su testamento. Muy bien. Ujú. Muy bien. Recuérdese que, ojo, la ley de herencia, legados y donaciones es para el pago del impuesto y ese Ujú, impuesto se paga si se inició un proceso sucesorio. ujú, El proceso sucesorio, ustedes seguramente lo vieron en la ley de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? El proceso, y eso como lo preguntan en el privado, ¿saben? El proceso sucesorio intestado, normalmente. Lo preguntan bastante en el área privada. Entonces, ustedes seguramente ya vieron cuáles son las fases, y hay una fase en donde está la liquidación del impuesto de herencias, legados y donaciones que causa la masa hereditaria, o sea, los bienes que se van a heredar, ¿verdad? Y hay algunos objetos que están exentos o no están afectos, no están exentos. La palabra correcta es no afecto, porque una exención se da por norma.
No afecto quiere decir no está sujeto al pago del impuesto. Entonces, hay objetos que no están afectos y eso lo estipula también la norma. Pero ¿por qué quería adelantarles esto? Porque es sumamente importante que ustedes tengan bien claro los vínculos, de afinidad, de consanguinidad, el parentesco. A veces pareciera que las clases una con otra o las ramas del derecho no tienen relación, porque nadie, ustedes tal vez llegaron a su derecho tributario pensando que no importa si no me aprendí bien mi derecho civil y mi derecho mercantil y el administrativo, porque el tributario debiera de ser totalmente independiente a todo. Pero si se dan cuenta, todas las ramas del derecho tienen una relación, por lo menos con el derecho tributario todas tienen relación porque todo tiene un impacto, ¿verdad? Económico. Y ahí es donde entra el derecho tributario realmente. Entonces, ¿por qué les quería mostrar esto de la norma? Hay algo, les voy a colocar, vamos a ver, está. Les voy a colocar en pantalla el examen final del año 2023, o sea, hace 2 años, por este que está acá. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Si se dan cuenta, los exámenes no cambian. Por ahí tal vez está Calito, aunque creo que todavía no lo estaba usando, pero no cambian en qué, en relación a la temática. O sea, no es una temática nueva, ¿verdad? La que estamos utilizando. Y es eminentemente de la ley de herencia, legados y donaciones. Si se dan cuenta, en el primer caso se menciona. El señor Pedro Pablo Ruiz falleció el 1 de junio del presente año. Estuvo casado 2 veces. Su primera esposa fue doña Margarita Tejeda, con quien tuvo 3 hijos. Paola, Paulo y Pedro. Todos de apellido Ruiz Tejeda. Con los años se divorció y se volvió a casar con su segunda esposa, doña Clotilde Pérez. Tuvo 2 hijos, David e Ingrid, de apellidos Ruiz Pérez. El señor Pedro Pablo dejó testamento y dejó como herederos a todos sus hijos. Dentro de la masa hereditaria figuran un bien inmueble en la zona 5 con valor de 850,000. Ese es el valor ya en avalúos, ¿verdad? Ustedes, o sea, ya les dice el avalúo, por así decirlo. Con valor de 850,000. Dos, un bien inmueble ubicado en la zona 1 con valor de 1 millón de quetzales. Tres, joyas con valor de 50,000 quetzales. Cuatro, seguro de vida con valor de 100,000 quetzales. Entonces, ojo acá porque dentro de la ley se establece, y seguramente eso ustedes ya lo vieron, que hay un plazo para iniciar el proceso sucesorio sin que hayan multas, recargos y moras en el impuesto de herencia, legados y donaciones, y es de 6 meses. Si yo posterior a los 6 meses a que el causante hubiere fallecido, inicio el proceso sucesorio, ¿lo puedo hacer? Sí, ustedes lo pueden iniciar 20 años después, de hecho, ¿verdad? Pero pago algo adicional, sí, multas, recargos y moras, ¿verdad? Entonces, es por eso que se recomienda iniciarlo dentro de los 6 meses de haber fallecido el causante. Entonces, ¿cuándo vence el plazo para iniciar el proceso sucesorio? Y acá se menciona sin pagar ninguna multa y el recargo del impuesto de herencia, legados y donaciones. Eso está contemplado en la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones. ¿Cuánto es la base para el pago del impuesto? Ojo, porque acá hay que ver cuáles están afectos y cuáles no están afectos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje o qué bienes corresponden a cada heredero de la masa hereditaria? Tenía 5 hijos, si se dan cuenta, 3 hijos del primer matrimonio y 2 hijos del segundo matrimonio, entonces son 5 hijos y tenemos varias cosas dentro de la masa hereditaria, entonces, ¿cuánto corresponde a cada uno de los hijos? ¿Verdad? Diego, ¿cuánto corresponde a cada uno? Buenas tardes, licenciada. ¿Será que me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuánto corresponde a cada uno de los hijos? ¿Qué porcentaje? Mm. Sería un 10% para cada hijo. Ok. Milicen,
Buenas tardes. Hola, ¿usted qué nos dice? ¿Qué piensa? Es que no solo serían los hijos, ¿no? También la esposa, la segunda esposa. ¿Por qué? Ay, porque dice hijos y cónyuges. Ujú. Entonces, ¿qué porcentaje le daría a cada uno? Serían 5 hijos y solo la primera, la segunda esposa. Ujú. Y yo. Mm, sería el 50% para la esposa y luego los otros, los 5 hijos, 10%. ¿Bien? ¿Clara? Pues como dejó de herederos a todos sus hijos, no sé si también entra la segunda esposa en la herencia. Ajá. ¿Y qué porcentaje le da a cada quien según su análisis? El 10% también a cada hijo, sin contar la esposa. Bueno, yo no conté la esposa. O sea, el 10% a cada hijo sin contar a la esposa. Ujú. ¿Ok? Héctor Aymar. Sí, licenciada. Bueno, yo pienso que como hay testamento y el señor solo a sus hijos menciona, Ujú. entonces sería el 20% a cada uno de los hijos. ¿Ok? Y Jennifer Fabiola, terminamos con usted. Sí, licenciada. Bueno, yo primero, por obviedad, heredan los 5 hijos, ¿verdad? Pero aquí tenía duda con la esposa porque hay que evaluar que ella sea, que no tenga derecho a gananciales. Entonces, ahí también estaba mi duda. Yo, la verdad, interpreté también que únicamente los 5 hijos, ¿verdad? Que sería en todo caso el 20%, pero en este caso también tenía duda. No, Em, la duda la tengo yo. Son bromas. Pero, ¿cuál sería su respuesta? que únicamente los hijos, pero todavía no estoy segura de la esposa. Ok. Eddie levantó la mano, cuéntenos. Sí, licenciada, yo creo que era la esposa, porque si, por ejemplo, al ganar usted que al régimen económico del matrimonio se deduce que es comunidad de gananciales, por ende le Ujú, corresponde a ella la liquidación del patrimonio legal, es decir, el 50%. La primera ujú. esposa, no, al disolver el matrimonio, pues ya si existía Ya no un tiene régimen derecho. económico, ajá, entonces se perdió ese derecho. Y los 5 hijos con el 10% cada uno. Perfecto. Vamos a ver. ¿Saben qué es? ¿Dónde está realmente el secreto? En saber leer bien. Va, esa es la primera. Miren acá, esta palabrita. Ujú. ¿Qué menciona? Va, ahí ya quitamos un montón de respuestas, ¿verdad? Ahora sigamos analizando un poquito. Menciona tan, 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 3 hijos por aquí y 2 hijos por aquí y hay un testamento. Entonces las esposas, o bueno, la esposa inicial ya no hay un vínculo, la segunda esposa igual no importa, y no importa si hay gananciales. ¿Por qué? Porque no es intestada, es testamentaria. O sea, él ya dispuso y pudo tener ex esposas, hijos y demás, y tal vez se lo quiso dejar al vecino en testamento y simplemente ninguno de los familiares hereda. Entonces, y son 5 personas. A cada una le tocan partes iguales. Eso quiere decir que si tenemos un 100%, porque alguien me dijo por ahí, le queda el 10% a cada uno de los hijos. Ok, solo repartió el 50% y el otro 50% que lo hizo. 2 personas me dijeron eso, iban bien. Pero si tenemos un 100%, no tenemos 10 hijos como para decir a cada uno le queda el 10%, ¿verdad? Sino que tenemos 5 hijos. Entonces, quiero decir que el 100% a cada uno le toca por ciento, 20. ¿Cuántos? 20 estaban dentro del 100, 5. Ahí están los 5 hijos. Divían 5 dentro de 100, 20%, ¿verdad? Entonces, cada uno de los hijos tiene derecho al 20%, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante realmente?
número uno, que sepamos el vínculo. Número dos, que le pongamos ojo al caso, que lo leamos bien y que lo desglosemos. ¿Qué otra cosa les va a ayudar mucho? El tomar en cuenta, hacer un listadito, ¿verdad? Una columna. Columna A, bienes que están afectos. Y columna B, bienes que no están afectos. Porque entonces los que no estén afectos, aunque tengan un justiprecio, eso quiere decir que ustedes no los van a ponderar al momento de sumar la masa hereditaria. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando se va en el artículo 7 del tipo impositivo, el tipo impositivo únicamente se aplica para los bienes que están afectos al pago del impuesto. ¿Sí? Entonces, por eso es bien, bien importante que ustedes hagan esa clasificación, cuáles están afectos y cuáles no están afectos. Entonces, para saber cuáles le voy a aplicar el tipo impositivo. Y claro está, si son hijos, vamos a ver, si son hijos y ustedes suman los que están afectos, se van a ir a la columna 1 de la ley del artículo 7 porque entran los hijos, ¿verdad? Ese es el parentesco, ¿verdad? Y entonces, según lo que nos salga del monto de la justipreciación de los bienes que están afectos, así nos vamos a ir al tipo impositivo que debe de pagar cada uno de los hijos, ¿verdad? Ahora, o que se debe pagar sobre la masa hereditaria. Ojo acá, el segundo caso, aunque vamos a resolver los casos, pero solo quiero que lo leamos juntos para que lo analicemos juntos. Porque de entradita únicamente hubiera estado correcto, vamos a ver cómo se llamaba, Héctor Aymar. Solo Héctor hubiera estado en lo correcto, ¿verdad? Jennifer no iba mal, pero el dudar la hace ir mal porque no sabe qué poner. No me puede poner en el examen tal vez esto o esto, ¿verdad? Solo hay una opción, ¿sí? Entonces todos los demás hubieran estado mal desde el momento en el tipo impositivo porque seguramente ustedes le hubieran asignado a la esposa y a la esposa le corresponde, no, está dentro del mismo tipo impositivo, pero igualmente le hubieran asignado a cada uno de los hijos 10%, a la esposa un 50% cuando la esposa ni siquiera era parte de la herencia, ¿verdad? No es un sujeto pasivo, porque entonces, ¿quiénes vienen a ser los sujetos pasivos? Si nos vamos al código tributario, ¿se recuerdan de los responsables solidarios? En los responsables solidarios están los herederos, está el tema de la herencia, la responsabilidad solidaria. Entonces, casi todos, uno de los hijos del causante, el señor David Ruiz Pérez, desea vender un bien inmueble de su propiedad que está ubicado en zona 10. El valor del bien inmueble en el registro de la propiedad es de 1.800.000. Sin embargo, en Dicavi se encuentra inscrito en 2 millones y la compraventa se realizará por 3.5 millones. El bien inmueble tiene pendiente de pago 4 trimestres de IUSI. La compradora, doña Claudia Paredes Cruz, le formula las siguientes interrogantes. ¿Qué impuestos debe de pagar la parte compradora? Dejar plasmada la operación. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué impuestos debe pagar el vendedor? Dejar plasmada la operación. ¿Quién debe de ponerse al día en el pago del IUSI? ¿Cuánto debe pagarse el IUSI? ¿Hasta cuántos meses se puede pagar de IUSI por adelantado? ¿Cuánto pagaría de IUSI el bien inmueble posterior a la venta y a dar el aviso en el DICAVI, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estos dos casos, seguro algo así viene el examen final, pero vámonos al caso 1, que es sobre la ley de herencia, legados y donaciones. Y les puse, igual les puedo poner un montón de exámenes más, donde cada uno de los casos es totalmente diferente, ¿verdad? Hagamos este casito. Vayámonos a nuestra ley de herencia, legados y donaciones. Desglosemos, vayámonos al caso. Ya ahorita que por lo menos tenemos un adelanto en razón de saber quiénes son los herederos, qué porcentaje le corresponde a cada uno, ya pueden entonces analizar un poquitito más, ¿verdad? Y más rápido todos los demás elementos. Tomémonos 7 minutos
porque igual tienen calculadora, está bastante sencillo y lo vemos en un momento. ¿Alguna duda mientras tanto? Ya casi, ya vieron cuáles son los bienes afectos, cuáles no están afectos al pago del impuesto. Michelle, ¿cómo va? Buenas tardes, licenciada. Hola, Eh, Michelle. ahorita estoy realizándolo, pero no sé si voy bien. ¿Alguien ya hizo esa separación de cuáles están afectos y cuáles están no afectos? Licenciada, yo lo que... Never. Buenas tardes, maestra, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, Buenas tardes. Bresner, se le escuchaba bastante bien, gracias. Gusto de saludarle, buenas tardes. Yo hice el ejercicio Sí, completo, pasa a los incisos, gracias, igual. entonces Ujú. me corrige si me equivoco en alguna. La respuesta Va, solo dígame cuáles están afectos, qué bienes. Vámonos a los bienes, que eso es lo más complejo, la clasificación de los bienes. de los bienes que están afectos sería la primera propiedad, la segunda propiedad y las joyas. El seguro de vida no aplica, o mejor dicho, está exento. De conformidad con el artículo número 14 del decreto número 431. A ver, démosle lectura al artículo 14, pero posterior al epígrafe del artículo hay una breve explicación, ¿verdad? Como de 2 líneas, y entonces nos vamos después a la parte conducente del 14 para hacer relación a por qué está exento, fue su palabra, ¿verdad? Ujú. Por Eh, favor. ¿En dónde leo exactamente? Disculpe. En lo Usted último. establece el artículo 14. 14 me dijo que es el fundamento legal. Sí, 14 numeral 8, que habla acerca de las pólizas de seguro sobre la vida, que no causan el impuesto. Ok, menciona artículo 14. No causan el impuesto. No causan el impuesto. Y su respuesta fue, ojo por el tema de la terminología, nada más, solo para que estemos correctos. Terminología tributaria, que sí es bien importante, porque eso es lo que estamos viendo, tributario. No causan el impuesto, pero en ningún momento menciona están exentos. No causan el impuesto. Eso quiere decir no está afecto. No está afecto del impuesto, ¿verdad? ¿Quiénes son los entes exentos, verdad? Están dentro de la Constitución o bien los que establece la normativa. Entonces no causan el impuesto, no está afecto al pago del impuesto, no está sujeto al pago del impuesto. Entonces nos vamos al numeral que usted establecía y que menciona. Menciona, no causan el impuesto, numeral 8, las pólizas de seguro sobre la vida. Ok, las pólizas del seguro sobre la vida. Entonces, Madeline, ¿usted cómo lo dividió? Los bienes, ¿cuáles están afectos? De la misma forma que él, solo la póliza del seguro lo puse que no está afecto. Ok, entonces tenemos 3 dentro de la masa hereditaria. Claro, la masa hereditaria son los 4, ¿verdad? La masa hereditaria es todo, pero dentro de la masa hereditaria hay 3 que están afectos al pago del impuesto. Sumemos esos 3, el valor de esos 3, ¿verdad? Sumamos el valor de esos 3 y nos quedó en cuánto, Madeline. 1.900.000. Ok, esa es nuestra base, ¿sí? Es la base imponible para el pago del impuesto. Entonces,
cuál es el tipo impositivo en razón que son hijos. Ese es el parentesco que existe, hijos. Vámonos entonces al artículo 7. Leslie, ¿qué tipo impositivo aplicó usted a la base imponible? En ese caso apliqué el 6%. ¿Ok? ¿Qué establece el artículo 7 en razón de la base imponible del 6%? ¿Cuál es la tarifa que pone como base? Acá estaba colocando, menciona cantidades mayores, pues no ingresa en ninguna de estas acá, entonces cantidades mayores el 6% para hijos, cónyuge y concubinos. No sé si me logró escuchar. Sí, se me cortó un poquito. Cantidades mayores, ¿verdad? Cantidades mayores, porque menciona la anterior hasta 500,000 y cantidades mayores a 500,000, claro está, arriba de los 500,000, aplica el 6% de tipo impositivo. ¿Sí? Sí. Excelente, muchísimas gracias, Leslie. Si hacemos entonces ese cálculo del impuesto aplicando el tipo impositivo del 6%, Kenia, ¿cuánto nos da? Ahí está más facilito. Bueno, en el examen no van a tener calculadora, entonces está un poquito más dificilito. Pero ahorita está más facilito. Podemos tener, la verdad es que ya. Tomando como base Ajá. 1.900.000 por el 6% serían 114.000. ¿Cuánto tomó de base? 114.000. 1.900.000 por el 6%. ¿Y por qué es 1.900.000 de base? Porque es el número de la masa, o tendría que repartir ese 1.900.000 por Un cada millón, un millón 900,000 por 6, ¿cuánto le da? Ay, no, 114.000. eso sí estaba sin calculadora. 114.000. No, no. 114,000. Así es. ¿Cuánto debe de pagar entonces cada uno de los herederos? Michelle Kelly. Michelle creo que no ha participado hoy. Sí, licenciada, yo tengo que son 22.800 por cada heredero. Ok. Entonces, si se dan cuenta, esa es la parte más difícil del caso. Entonces, si resolvemos lo más difícil del caso, ¿cómo no vamos a resolver cuando vence el plazo para iniciar el proceso sucesorio si el señor falleció el 1 de junio? Y sabemos que son 6 meses, y entonces sabemos que los meses vencen en la víspera, ¿verdad? Solo utilizamos nuestro calendario, ¿sí? Vamos a ver si es un día hábil o no es día hábil, por eso es importante que lleven su calendario, si es día hábil o no es día hábil, y con eso ya estamos. El calendario sería prudente que llevaran, yo creo que el que llevamos ahorita fue 2025-2026, ¿verdad? O fue 2024-2025 en razón de los ajustes, ¿verdad? Porque estábamos viendo la determinación. Entonces, ahorita sería bueno que llevaran 2025, 2026, porque ahorita ya no vamos a ver tema de determinación de la obligación tributaria. Pero como ya tienen el 2024, llévenlo para efectos de UCI. Aunque no es nada complicado, pero lleven el 2024, 2025, 2026. Solo les falta imprimir 2026. Entonces, cuando vence la multa, pues nosotros sabemos que hay que computar 6 meses. ¿Cuánto es la base para el pago del impuesto? 1.900.000, ¿verdad? Porque sabemos que el seguro de vida no está afecto. ¿Qué porcentaje o qué bienes corresponden a cada heredero? Realmente en el testamento se establece, y vamos a ser más claros en el examen todavía, que todo era para todos, ¿verdad? Diferente hubiera sido que la casa de zona 1 para tal hijo, la casa de no sé qué para tales hijos. De hecho, uno de los exámenes, creo que fue en el del año pasado, estuvo todavía un poquito más complejo porque, si bien es cierto, pusimos que había un testamento, no, coloqué que había un testamento, ¿verdad? Uno de los bienes se había heredado para dos de los hijos nada más, ¿verdad? Entonces, pues ahí viene a variar el porcentaje del impuesto que debe pagar. Después menciona qué tipo impositivo aplica para este caso, que ya Leslie nos mencionó, que es el 6%.
y cuánto es el valor del impuesto que debe de pagarse, dejar plasmada la operación. Entonces, 1.900.000 por 6%, ¿verdad? 114.000. Eso sería sobre la masa hereditaria como tal. Ahora, si somos más específicos todavía, y ejemplos hubiera mencionado cuánto debe de liquidar cada uno de los herederos en razón del impuesto de herencia, legados y donaciones según la proporción que le corresponde de la herencia. Entonces ahí ya nos vamos a dividirlo dentro de 5, ¿verdad? Y nos salen los 22.500, creo que habían mencionado, ¿verdad? ¿Alguna duda de este caso? Licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjese que yo tenía una duda acerca de cómo aplicar el tipo impositivo, porque, bueno, los compañeros mencionaron que ellos aplicaron el 6%, porque el artículo 7 en la última casilla dice cantidades mayores, 6% en razón de hijos, cónyuges o concubinas. Ujú, Sin embargo, ahí en el mismo apartado dice, bueno, yo así lo tomé, porque dice porción de cada heredero, legatario, donatario. Entonces yo esos 1.900.000 los dividí entre 5 y por cada cantidad como ahí indica, porción de cada heredero, legatario o donatario. Entonces decía hasta, bueno, si dividimos dentro de 5, 1.900.000, sale ujú, 380.000. Entonces yo de ujú. ahí saqué el tipo impositivo, que sería el 4%, pero si estoy mal, no sé, o cómo sería. Es que, bueno, ahí me confundí. Yo así lo tomé, porque indica ahí porción de cada heredero, legatario o donatario. No, se toma sobre la masa, Ah, sobre la sobre masa. la masa, sobre la Ah, ok. masa. Gracias, Ujú, licenciado. un gusto. ¿Alguna otra duda? Licenciada, yo tengo una duda. Entonces, Sí. Jennifer. sí. Entonces, por ejemplo, si el padre le deja, por ejemplo, tiene tres hijos, al primer hijo le deja un bien inmueble valorado en 1 millón de quetzales, al segundo en 2 millones y el otro en 500.000. Entonces, Ahí tenemos algo específico, ahí tenemos algo ajá. específico, porque Entonces si se da ahí sería, cuenta ujú, sobre la porción que corresponde a cada uno. Pero en ujú, este caso, todo corresponde a todos, ujú, ¿ya? Entonces viene a ser diferente. Otra ujú, cosa es, ejemplo, lo que usted justo mencionó, ejemplo, tenemos 4 cosas, ¿verdad? Acá. Y supongamos que tenemos 4 hijos, quitemos el quinto, se murió. No, son bromas. Pero tenemos 4 hijos. Entonces, al número 1 pongámosle al número 2 pongámosle la otra casa, al número 3 pongámosle las joyas y al número 4 pongámosle el seguro. ¿Sí? Dentro del testamento. Ya está destinado a quién le corresponde cada cosa. ¿Sí? Entonces, al el número uno ya sabemos cuál es su, ¿verdad? Proporción. ¿Y cuánto es la justipreciación? ¿Estamos arriba del margen? Sí, le aplica el 6%. Al número 2, que es 1 millón, ¿estamos arriba del margen? Sí, le aplica el 6%. Al número 3, estamos con 50.000, que está sobre el primer margen, si lo quiere ver así, aplica el 1%. Y al de seguro de vida, no tiene que pagar nada. gracias. Bueno, ahora bien, la norma también establece que, porque sucede ustedes en los procesos, que alguno de los herederos no tiene el dinero para pagar el impuesto, pero entonces viene alguno de los hermanos y dice, yo la verdad es que quiero que los bienes ya pasen a nuestro nombre y no vamos a entorpecer el proceso por no pagar el impuesto, ¿verdad? Entonces viene y paga, pero él puede, ¿cuál es la figura que ustedes utilizarían si ustedes pagaron la proporción de sus demás hermanos, ¿verdad? El hermano mayor, supongamos, pagó lo de los 4 restantes. ¿Qué acción utilizarían si ustedes quisieran reclamar ese pago? Ustedes en su momento lo hicieron porque querían que los bienes pasaran a su nombre y pasaron a su nombre los bienes, pero sus hermanos se hicieron los locos. Y la ley establece que puede pagar uno de todos, porque por eso se llama solidaria, responsabilidad solidaria, ¿verdad? Pero eso no exime de la responsabilidad que tiene cada uno, ¿sí? ¿Qué acción utilizarían? Es el derecho La de repetición, repetición. licenciado. Ujú, Ahí estamos, la acción de repetir, ujú, exactamente, exactamente. Entonces se dan ujú. cuenta cómo eh, es bien importante
el derecho procesal civil, su derecho civil, ¿verdad? Para efectos em, de tributario. Y si se dan cuenta en el segundo caso, porque el segundo caso es muy similar, es un poquito más complejo del que vimos la semana pasada, ¿verdad? Del UC, porque entonces menciona, hay 4 trimestres atrasados. ¿Cuánto es lo más que pueden pagar hacia adelante? ¿Cuánto es lo más que pueden anticipar? La compradora le consulta qué impuestos debe pagar la compradora, qué impuestos. Es el mismo de la semana pasada, viene a ser la base, es sobre la misma base, ¿verdad? Em, entonces el lunes lleven por favor su ley de herencia, legados y donaciones. Yo esperaría que el lunes comencemos, bueno, llevan la ley de herencia, de legados y donaciones y van las demás leyes. Herencia, legados y donaciones para efectos de casos, porque ya ahorita creo que tenemos nada más que pulir nuestros casos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Examen final van a ser eminentemente casos. Tal vez alguna esquemita, pero, pero son casos. Entonces, ley de herencia de legados y donaciones, ley del IUCI, ley de timbres fiscales, ley del IVA, em, ley de actualización tributaria para efectos del ISR, importantísimo, ¿verdad? Ley de actualización tributaria. Se dan cuenta aquí todavía en el examen final entró de la proyección anual, pero esa proyección anual ya la hicimos en el segundo parcial, entonces ya no corresponde verla para el examen final nuestro. Ya salimos de ese tema. Entonces, nos vemos el lunes, primero Dios. ¿Tienen alguna consulta? Viernes entiendo que no tienen clases, me imagino que ya tienen conocimiento de eso. Ahí comen un poquito de fiambre, ahí disfrutan su fin de semana, su descanso largo. Nos vemos el lunes y esperaría, si no es el lunes, a más tardar culminamos el contenido del curso el jueves próximo. Entonces nos vemos la otra semana, primero Dios. Que pasen una feliz tarde. Hasta Maestra, pronto. buenas ¿Qué tardes. manda? Sí, cuéntenme. Mire, tengo una duda. Por ejemplo, partiendo de la misma base, 1.900.000, 5 herederos, solo que ya no son 5 hijos, sino que son 4 y le dejan una parte también a su chofer, pero lo hizo de manera universal, no especificó qué bien le queda a cada uno. Ajá. Entonces, como aquí entraría en extraños, ¿Y le deja, pero le deja todo es para todos o al chofer le dejó algo en específico? lo dejó de manera universal. Muy bien. Ujú, Entonces, allí nuevamente el 1.900.000 se debe multiplicar, en este caso, por los 4 herederos que son hijos por el 6%. ujú, ujú. El chofer tendría que multiplicar el 1.900.000 por el 12%, perdón, por el 25% en este caso. Así es, por el porcentaje que le corresponde. Ok. O por el porcentaje que le corresponde o por el total de la masa hereditaria. Por el porcentaje que le corresponde según el total de la masa hereditaria. O sea, por el porcentaje que le corresponde, me refiero al porcentaje que marca el artículo 7 según la base de la masa hereditaria. Ok, está bien. Muchas ¿Sí? gracias. ¿Me voy a entender? Un placer. ¿Alguna otra duda previo a finalizar? Licenciada, Hola, disculpe, no sé si doctora. podría hablar un momentito después con usted. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Nos Gracias. quedamos, si quiere, conectadas y con mucho gusto platicamos de una vez. ¿Qué manda doña Brenda? Cuénteme. Mire, de esos casos de la vida real, es que le Ujú, estaba hojeando la ley, ¿verdad? Así de al final, que dice cuando las multas que se pagan por no haber iniciado el proceso sucesorio a tiempo. ujú, Bueno, entonces, también, bueno, no le he leído bien, pero de lo que me llamó la atención era del que tenía que pagar el 1% anual, más la multa del 100% de todos los impuestos omitidos que está en el artículo 48. Pero entonces aquí me queda la duda si entra aquello de que son 5 años y lo demás prescribe, o aquí sí no. No, aquí sí no. Aquí sí Ah, no. ya.
Porque, Que tengo un ojo, caso que tiene 46 años, fíjese. porque recuérdese que una cosa es la prescripción del tributo Ajá. y otra cosa es la, la prescripción no opera para las multas, recargos, intereses y moras. Ujú, ujú. O sea, ahí hay una exoneración, si lo quiere ver así. Pero el tributo se causa hasta en tanto se inicia el proceso sucesorio. O sea, hacia atrás usted tiene la Ah, ya. multa. Lo que el tributo Ajá. siempre viene a ser sobre la masa hereditaria. La multa corresponde al inicio extemporáneo, Ah, ya. ¿ya? Pero, Ajá. pero digamos, ahí sería la Entonces es una evaluación que tenga el multa. bien. Sí, claro, la masa hereditaria. Esa multa, si lo queremos ver así, el hecho generador es totalmente diferente. Claro, Ujú. se utiliza de base la masa hereditaria, pero ¿cuál realmente es el nacimiento de la multa? ¿Cuál es el objeto de nacimiento de la multa? Que se inició Inicie. de manera Ujú. extemporánea la tramitología del proceso, ¿ya? Ajá. Como consecuencia de la tramitología, independientemente sea en tiempo o extemporánea, 10, 20, 30 años, como consecuencia de, hay un impuesto que hay que pagar, que da Ajá. nacimiento, ¿verdad? Da nacimiento al impuesto de herencia, legados y donaciones, Muy bien. ¿sí? Bueno. Pero el impuesto de herencia, legados y donaciones no nace a la vida jurídica hasta que el proceso Hasta que se sucesorio, inicia. exacto, Ajá. hasta que se llega justo a la etapa de liquidación del impuesto, pues del cálculo y liquidación del impuesto como tal, ¿verdad? Si no, Muy nunca, bien. nunca previamente vamos a tener entonces la obligación de pagar ese impuesto, porque no se ha generado el hecho generador. Ujú. ¿Sí? Ah, muy bien. Muy bien. Muchas Un gracias. gusto. Un placer, un placer. Hasta Se pronto cuida y entonces. nos seguimos viendo. Igual usted, que la bendiga. Hasta pronto, hasta el lunes. Bueno, adiós. Adiós. A ver, ¿quién era la chica que quería platicar? Cuénteme.